Si tienes curiosidad por saber qué sucede entre bastidores, estás en el lugar correcto. Amores secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. Cenk Torun ha decidido romper el silencio con un gesto que pocos esperaban. Una carta escrita de su puño y letra, dirigida a Maasine, ha comenzado a circular entre su círculo más cercano. El contenido es tan personal como emotivo, cargado de frases que parecen sacadas de una confesión largamente reprimida. No podía creerte, pero no pude evitarlo, se lee en una de las líneas más impactantes. No es solo una declaración de sentimientos, es una mezcla de arrepentimiento y atracción que desafía la lógica. Y aunque Cenk no lo diga explícitamente, la carta deja entrever que la historia entre ellos no está ni cerca de terminar. La misiva, según quienes la han visto, no fue escrita para el público, sino como un desahogo personal. Sin embargo, alguien decidió compartir su existencia, y ahora el documento se ha convertido en la pieza más comentada de la semana. Entre líneas, se percibe un hombre dividido entre el orgullo y la necesidad de decir lo que siente. Creí que era más fuerte, pero me descubrí débil frente a ti, escribe en otro fragmento. Este tipo de confesiones no pasan desapercibidas, y mucho menos en un contexto donde cada palabra puede encender un incendio mediático. Maasine, por su parte, no ha emitido ninguna declaración. Su silencio, lejos de apagar las especulaciones, las multiplica. En redes, algunos interpretan el mutismo como una señal de que la carta la conmovió. Otros, en cambio, creen que se trata de una estrategia para mantener el control de la narrativa. La falta de respuesta solo deja espacio para más rumores, y en este ambiente, cada gesto es analizado como una pista. La frase central, no podía creerte, pero no pude evitarlo, ha sido interpretada de varias maneras. Algunos opinan que se refiere a una mentira o malentendido que Cenk no logró superar. Otros creen que alude a una atracción irresistible que él no quiso frenar. Sea cual sea el verdadero significado, la intensidad emocional es innegable. No se trata de una carta cualquiera, sino de una ventana abierta a las contradicciones de un amor complicado. Lo que más llama la atención es el tono del mensaje. No hay rabia ni reclamos directos, pero sí una vulnerabilidad que rara vez Cenk muestra en público. Sus palabras parecen escritas en un momento de absoluta sinceridad, sin filtros ni intención de quedar bien. Esto hace que, para muchos, la carta tenga un valor casi histórico dentro de esta historia mediática. Es como si de pronto pudiéramos ver al actor detrás del personaje. En el texto, Cenk también reconoce que trató de mantenerse distante. Creí que ignorarte sería fácil, pero fue imposible, confiesa. Aquí, el orgullo se quiebra y da paso a un sentimiento que él mismo parece no saber manejar. La contradicción entre lo que siente y lo que cree correcto recorre toda la carta, generando una tensión que el lector no puede ignorar. Y es precisamente esa tensión la que mantiene a todos hablando de ella. El documento no contiene fechas ni detalles concretos que permitan ubicarlo en un momento específico. Sin embargo, hay referencias veladas a episodios que los fans más atentos identifican de inmediato. Esto ha llevado a especular que la carta fue escrita durante uno de los momentos más tensos entre ambos, cuando la relación parecía estar en un punto de no retorno. Si es así, el gesto adquiere aún más fuerza. En redes, la carta ha sido objeto de análisis línea por línea. Cuentas de fanáticos han publicado interpretaciones extensas, tratando de descifrar cada palabra. Algunos incluso han creado montajes con fragmentos del texto sobre fotografías románticas de la pareja. El fenómeno ha escalado tanto que el hashtag con el nombre de Cenk y Maasine se mantiene entre las tendencias. Mientras tanto, en su círculo cercano, hay quienes temen que la filtración de la carta complique aún más las cosas. Lo que fue pensado como un mensaje íntimo ahora es un elemento público, y eso cambia por completo la dinámica entre ellos. La confianza rota, la exposición mediática y la presión social pueden jugar en contra de cualquier intento de reconciliación. Pero también hay quienes creen que esta carta podría ser el primer paso hacia un acercamiento. En el mundo del espectáculo, los gestos públicos de vulnerabilidad a veces logran lo que las conversaciones privadas no pueden. Y si algo queda claro en estas líneas, es que Cenk todavía guarda un espacio especial para Maasine en su vida. A lo largo de la carta,
Las frases oscilan entre la confesión y el anhelo. Te imaginé lejos y me dolió, pero también me asustó tenerte cerca. Es otra de las líneas que más debate ha generado. La ambigüedad del mensaje permite múltiples lecturas, y cada una parece reforzar la idea de que esta historia aún no ha dicho su última palabra. El impacto de esta carta no se limita a los fanáticos de la pareja. Otros actores y personalidades del medio han comentado el gesto, algunos apoyándolo y otros cuestionando la conveniencia de exponer tanto en un momento tan delicado. Las opiniones están divididas, pero todos coinciden en que el texto es poderoso. En el fondo, esta historia es también un recordatorio del lado humano de las celebridades. Detrás de las cámaras, del maquillaje y de los guiones, hay personas que sienten, se equivocan y se contradicen. La carta de Cenk es una muestra de que, por más fama que se tenga, el amor y el orgullo siguen siendo campos de batalla impredecibles. Ahora, la pregunta que todos se hacen es ¿qué hará Maasine con esta declaración? ¿Responderá con sus propias palabras? ¿Guardará silencio para siempre? ¿O tomará un camino completamente distinto? El tiempo será el único que despeje estas incógnitas. El público, por su parte, parece dispuesto a seguir cada paso. Las audiencias y visitas a los perfiles de ambos se han disparado desde que se filtró la carta. Las redes son un hervidero de comentarios, memes, teorías y hasta declaraciones de apoyo incondicional. Algunos observadores apuntan a que, independientemente del desenlace, la carta ya ha cambiado el curso de la historia. Ha abierto una conversación que ambos habían intentado evitar. Ha expuesto sentimientos que quizá ninguno estaba preparado para enfrentar en público. En cualquier caso, el hecho de que Cenk haya escrito esas palabras ya es significativo. Significa que, al menos en algún momento, sintió la necesidad de cruzar la línea entre el silencio y la confesión. Y eso, para muchos, es más que suficiente para encender la llama de la esperanza. Lo que está claro es que este episodio pasará a la lista de momentos inolvidables en la relación de ambos. Y, como suele suceder en estos casos, el público tendrá su propia versión de los hechos, alimentada por lo que ven, lo que creen y lo que desean. Las próximas semanas serán decisivas. Si hay un gesto de respuesta, la historia podría dar un giro inesperado. Si no lo hay, la carta quedará como un testimonio solitario, pero no por eso menos poderoso. Para Cenk, tal vez esta fue una forma de cerrar un ciclo. O quizá, de abrir uno nuevo. Para Maasine, la carta es ahora una pieza con la que deberá decidir qué hacer. La pelota está en su cancha. Mientras tanto, el resto de nosotros seguiremos observando. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que el drama real puede superar cualquier ficción. Y que a veces, una sola frase puede decir más que 1000 escenas. No podía creerte, pero no pude evitarlo. Quedará grabada como una de las confesiones más intensas de esta pareja. Y aunque el futuro es incierto, el eco de esas palabras seguirá resonando. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.